Fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Damos gracias porque podemos estar una vez más escuchando palabra de Dios, viniendo a una reunión más, pudiendo escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Amén. La palabra que el Señor hoy nos trae está en Salmos, capítulo 18, versículo 32 en adelante. Salmos 18, 32. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Y esto es palabra de Dios y le damos un aplauso. Bendito Dios. Dice así la palabra de Dios, Salmos 18, 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Amén. ¿Sabe que el Señor siempre habló a su pueblo para que el pueblo pudiese ser fortalecido a través de su palabra, para que pudiese ser limpio a través de su palabra? Y el Señor una y otra vez nos habla y nos ministra conforme el propósito que Él tiene para con nuestras vidas y el propósito que Él tiene para con la humanidad. Es necesario que nosotros podamos atender esto y que nos demos cuenta de que estamos en una batalla espiritual, en una batalla diaria contra nuestra mente, contra nuestro corazón, con una batalla diaria en la cual se da en cualquier campo. Puede ser en tu campo laboral, puede ser en la familia, puede ser donde tú vivas, puede ser en tu mente, en tu corazón, en tu matrimonio, con tus hijos, aún en la misma congregación. Pero el pueblo de Israel recibía estas palabras de parte de Dios, diciendo de que Dios era la fortaleza, que Dios se adiestraba sus manos, que Dios era aquel que permitía que sus pies estén firmes y que puedan permanecer en altura, que puedan caminar sobre las dificultades y los problemas, y que puedan tensar el arco de bronce, que es un arma de guerra. Amén. Era el Señor el que les daba el adiestramiento, la victoria, la batalla ganada, la fortaleza. Y en estos tiempos, más allá de que uno no tense un arco, porque la palabra de Dios dice así: entesar, amén, para entesar con mis brazos el arco de bronce, amén. Entesar quiere decir darle tensión a algo, amén. Nosotros decimos tensar, es darle tensión, es darle presión a algo, o sea, es estirar. El arco de bronce, imagínate que una flecha tenía que llegar lejos. Entre el arco sea tenso, con más fuerza, la flecha llegaría mucho más lejos. Imagínate un arco de bronce, que el bronce es un metal, para poder doblarlo, para poder tensarlo y usar aquella arma y que llegue lejos aquella flecha. Aún el pueblo de Israel le pedía a Dios que cada flecha que ellos tiraran pudiese dirigirlas el Señor hacia el enemigo, para que ellos pudiesen ganar las batallas que el Señor les hacía pelear y en las cuales el Señor les daba la victoria en aquellas batallas. Amén. Entonces, uno tiene que entender que
¿Cuál es el punto? Uno dice, bueno, Dios a mí me da la fortaleza, Dios a mí me ayuda, a mí Dios en cada día me puede y me saca a victoria. El tema está que cuando yo me alejo de Dios o ando conforme mi mente, mi corazón, mis sentimientos, dice, Dios es el que me ciñe de poder. Quiere decir que cuando nos alejamos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, no nos estamos ciñendo de poder. Amén. Y quien hace perfecto mis caminos. Si yo me alejo de Dios de alguna manera en mi corazón, en mi mente, porque alejarse de Dios no quiere decir, hermano, irse de la iglesia. Tú puedes venir y congregarte y estar lejos en tu corazón de parte de Dios. Y dice, quien hace perfectos mis caminos, entonces mis caminos no empiezan a ser perfectos. Empiezan los problemas, las dificultades, los tropiezos. Y ya mis caminos no empiezan a ser perfectos. Yo no veo perfección, no veo la mano de Dios en mi andar, en mi caminar. No veo la mano de Dios en mi diario vivir. No veo la mano de Dios en mi mente, en mi corazón, en las cosas que hago todos los días. Y dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y empiezo a andar, ya no ando en alturas, ya no camino sobre las aguas, sino que ando involucrado en todas las cosas que hay en este mundo. Y la palabra de Dios dice que no debemos andar conforme a los rudimentos del mundo. Amén. ¿Qué son los rudimentos del mundo y cómo el mundo resuelve las cosas? Cómo el mundo piensa que son las cosas, cómo el mundo piensa que es la familia, que es la victoria. La gente cree que teniendo más dinero va a tener paz, que va a ser mejor si tiene un mejor auto, una mejor casa. Y a todos nos gustaría, a mí también me gustaría. Pero no es eso. Alguien tal vez dice, si yo tuviera un mejor trabajo, las cosas serían diferentes. Y no es así. Porque no tienen que ver, tú no puedes cambiar tu corazón porque tengas tu billetera llena de dinero. Amén. Y no estoy diciendo que el tener dinero sea malo, sino que creamos que el dinero algo puede hacer en nuestras vidas, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que el dinero nos pueda traer paz. La Escritura dice que el dinero sirve para todo, pero ciertamente el dinero no puede cambiar nuestro corazón. Y no puede poner las cosas que son importantes, porque las cosas espirituales no son materiales, son espirituales. Y los rudimentos del mundo es material, es físico, y los rudimentos del espíritu, los rudimentos de los cielos son espirituales. Entonces yo debo andar en altura, yo debo caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, pero en un momento vio el problema, vio la dificultad y se hundió. Y cuando se hundió en las aguas, en los mares, la Escritura muchas veces habla de muchedumbre de personas en las aguas. ¿Dónde se hundió Pedro? En los rudimentos del mundo, porque vio el problema, vio la dificultad. Y no siguió confiando en Jesús, en el cual en ese momento le dijo a él, haz que yo vaya a ti. Pero cuando empezó a caminar y empezó a ver las dificultades, su fe falló y se hundió. ¿Y qué hizo Pedro? Hizo lo mejor que puede hacer cualquier creyente, pedirle ayuda al Señor, y el Señor tendió su mano y lo levantó. Amén. Y lo sacó de aquel momento. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, estas promesas son esquivas en nuestras vidas. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Qué batalla? Hoy nosotros tenemos una batalla espiritual. Hoy vivimos en guerra, pero en una guerra espiritual. Por eso el Señor nos dice que debemos orar todos los días. Y que hoy nuestras armas son espirituales. Hoy nuestras armas son en luz. Y dice, para entesar con mis brazos el arco de bronce. El arco de bronce no era cualquier arco. El hecho que sea de bronce era para personas mucho más fuertes. Era un arma mucho más poderosa que cualquier arco, que un arco común. Era de bronce. Pero si yo no estoy con el Señor, si yo no estoy caminando conforme al Señor, el Señor no puede adiestrar mis manos para la batalla. Y no tengo fuerza para tensar el arco de bronce.
y no le puedo dar batalla al enemigo y no lo puedo tener a raya. Porque al no tensar con fuerza el arco, la flecha cae más cerca. Y al caer más cerca, tengo más cerca a los enemigos. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el corazón del creyente? El corazón del creyente empieza a elaborar en su mente y en su corazón una salida, una excusa, un culpable. Y empieza a generar una trama en su corazón y en su mente para poder solucionar este problema. Y en realidad la trama que tú generas en tu mente y en tu corazón te traerá más problemas, te alejará más de Dios, porque empezarás a pensar cosas que no son y a decir cosas que no son. Y aún peor aún cuando alguien quiere tratar de buscar una solución y empieza a ministrarse con un ciego, y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el pozo, y caen ciertamente los dos en el pozo, y caen la familia en el pozo, caen los hijos en un pozo, y aún la congregación completa cae en un pozo por los pensamientos y la murmuración. Y son cosas que terminan afectando tu vida espiritual. Mas si nosotros nos podemos acercar a Dios, el Señor nos promete que Él adiestrará nuestras manos, que Él nos ciñe de poder, que Él nos sacará victoria, que Él nos dará las fuerzas, que Él nos sostendrá para que estemos en altura. Pero debemos acercarnos a Dios y debemos tomar su palabra, su idea, su voluntad, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque en vano, hermano, es darse coces contra el aguijón, porque Dios todo lo sabe. Y es momento que el pueblo de Dios se vuelva de su mente, se vuelva de su corazón, se vuelva de su murmuración y que empiece a seguir a Jesús, que es el que le dará la victoria. Jesús te dará la victoria, hermano. No lo que tú generes en tu mente y en tu corazón. Porque ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el problema está en ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y esto no es una cosa nueva, sino que el corazón del hombre es cíclico. Y no hay nada nuevo bajo el sol, porque lo que hoy se ve, se ha visto ya, dice la palabra de Dios. Amén. Se ha visto ya. Entonces, es necesario de que podamos tomar en serio el caminar en el Señor y que podamos tomar lo que el Señor nos da. Porque es el Señor el que te quiere levantar, el que te quiere bendecir, el que te quiere guiar. Y es nuestro corazón el que continuamente desaprueba lo bueno de parte de Dios. Pero tomamos lo que es del mundo, pero desaprobamos lo que es bueno de Dios y lo que es bueno delante de Dios. Pero después queremos las bendiciones de Dios y queremos que todo vaya bien. Y no puede ser así. El Señor dice: yo quiero adiestrar tus manos para la batalla, que tengas fuerza para tensar el arco de bronce, arma poderosa para que te defiendas del enemigo, ceñirte de poder, tenerte en pie, tenerte en alto, poder bendecirte. Pero es una elección tuya, hermano, y una elección firme que tú tienes que hacer, porque Él es el que hace perfecto nuestros caminos. Amén. Pero si no está Él, nuestros caminos dejan de ser perfectos. Si no está el Señor, nuestros caminos dejan de ser perfectos. ¿Por qué? Porque no hay gracia, porque no hay favor, porque no hay perdón. Pero mientras que esté el Señor, ¿qué dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
¿Y qué debemos decir? Diga el débil, fuerte soy. Porque cuando estoy débil, soy fuerte. Cuando no tengo fuerzas para batallar contra el enemigo, contra las inclemencias del diario vivir, soy débil. ¿Y qué hago? Le pido ayuda a Dios. Le pido ayuda a Dios. Y cuando le pido ayuda a Dios, Dios me ayuda. Pero tengo que estar débil para pedirle ayuda a Dios. Porque si no estoy débil, yo quiero pelear con mis fuerzas y empiezo a generar en mi corazón, en mi mente, cosas que Dios no quiere que hagamos. Debemos ser dependientes de Dios porque Él, vuelvo a repetir y vuelvo a hablar, a leer la palabra, dice, Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién es el que te ciñe de poder, hermano? Dios. Amén. Quien hace perfecto mis caminos, dice el salmista. ¿Quién es el que hace perfecto tus caminos? Dios. Quien hace mis pies como de ciervas, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas, es el Señor. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Es Dios. No es tu mente, no es tu corazón, no es tu sentimiento. No es lo que sale de tu boca. Porque la palabra de Dios dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y no es palabra de fe, no es palabra de esperanza. Hoy el Señor nos habla y nos dice, camina en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Camina en fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Camina en esperanza. Porque este mundo te quiere hacer vivir, caminar y que tú fijes tus ojos en el ahora. En la realidad. Y no es que neguemos la realidad, sino que cuando yo camino en esperanza, sé que mi realidad hoy me dice que las cosas no andan bien, pero la esperanza en Jesucristo me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todas las cosas me ayudan a bien. Entonces hoy mi realidad no es muy alentadora, pero el Señor me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es lo que me dice el Señor. Y en fe. Y en esperanza. Y en obediencia. Amén. Porque la Escritura dice que en la obediencia está la bendición. Entonces yo debo obedecer lo que me dice el Señor, lo que dice su palabra. Y seguirla. Camina en fe. Camina en esperanza. Camina en obediencia. Y las cosas cambiarán. No cambiarán con el tiempo, no cambiarán con los reproches, no cambiarán con tu enojo, con insultos, cambiarán a través del caminar de cómo te dice el Señor y no cómo tú crees que son las cosas. Saca lo que está mal de tu corazón, hermano. No te llevarán a ningún lado. Hoy hay un espíritu en la congregación. Y no es el de Dios. Amén. Y no es el de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Cuando tú andas en los caminos de Dios o en los caminos de tu vida, no le hagas perder el tiempo a nadie. Toma tu decisión y sal adelante. Pero tienes que tomar el Espíritu de Dios, porque el Señor te quiere dar mucho. El Señor te quiere dar mucho. Amén. El Señor te quiere dar mucho, pero es necesario de que tú puedas tener obediencia, que camines en esperanza y en fe.
Es necesario que tú puedas caminar de esta manera. Y que tengas confianza, que tengas esperanza, porque el Señor quiere ceñirte de poder. Pero si quieres seguir andando conforme tu mente, tus sentimientos, conforme tu voluntad, no hay poder, no hay victoria, no hay Dios. Porque nosotros debemos andar en los caminos de Dios y no Dios en nuestros caminos. Dios tiene cosas hermosas para ti, hermano. Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Dios tiene cosas hermosas para tu matrimonio, para tus hijos. Dios tiene cosas hermosas para las generaciones. Pero es necesario de que tú tomes la decisión de lo que quieres y que vayas por ello y luches por ello. Y que no te confundas en el caminar, sino que sigas caminando en fe, en esperanza, en obediencia, para que Dios pueda terminar la obra que ha comenzado en ti. Y que puedas empezar a ver días nuevos y no creas que siempre las cosas van a ser así. Porque no es así. El Señor dice, dura cosa es darse coces contra el aguijón. No hay ningún ser humano, hermano, que le haya ganado a Dios. Aún dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando sea el tiempo. Yo doy gracia al humilde, dice la palabra de Dios, pero resisto al soberbio. Entonces hay una manera en la cual el Señor actúa en sus hijos y se acerca a sus hijos para que sus hijos puedan estar bien y puedan entender razón. Pero no es como nosotros lo sentimos, como lo creemos o como lo queremos o a nuestros tiempos. Es al tiempo de Dios. Es de la manera que Dios quiere hacer las cosas. Y esta es la humildad que nosotros debemos tener delante de Dios. Esta es la humildad que nosotros debemos tener delante de Dios. Por eso busca del Señor y deja de andar, hermano, conforme a los rudimentos de este mundo. Y no te engañes. Porque si tú vienes a la iglesia pero andas conforme a los rudimentos del mundo, tu resultado, tu paga, va a ser la paga del mundo. No la paga de Dios. Ahí es donde nos confundimos. Por eso no te engañes. Tú debes tomar la decisión y ser valiente. Y si quieres la bendición de parte de Dios, camina como Dios te dice que camine. Tal vez tú dirás, bueno, pero ¿quién podrá caminar como el Señor dice? ¿Quién podrá cumplir todo lo que el Señor dice? Mira, mientras que tú ames la bendición de parte de Dios, aunque te equivoques, la tendrás. Amén. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es eso? Recuerda a Jacob. ¿Cómo quiso él ganar la bendición de parte de Dios? Engañando a su hermano y cambiándole la primogenitura por un plato de guisos, de lentejas. Y le dices, yo te doy, y el hermano dice que llegó del campo y tenía hambre. Y él le dijo, bueno, yo te doy un poco de esta comida que estoy haciendo, pero te la cambio por tu primogenitura, por tu bendición. Y él le dijo, sí, pero dame la comida. A él no le importó. Pero Jacob amaba la bendición de Dios. Y el Señor le enseñó. Tuvo que irse porque el hermano lo quería matar. Fue a trabajar para su suegro y su suegro lo hizo trabajar 14 años por sus hijas. Y cuando volvió, antes de llegar a su tierra y a encontrarse con su hermano, dice que él se humilló y oró toda la noche hasta el amanecer. Y el Señor lo bendijo y le cambió el nombre. Y le dijo, no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Porque luchó, porque peleó. Y el Señor sabía que amaba la bendición, que amaba las cosas de Dios.
Pero no era la manera que Jacob las quería, era la manera de Dios. Y tuvo que pasar tiempo y Jacob tuvo que ser procesado, pero lo obtuvo, hermano. Amén. Y aún la Escritura dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aún en algunas partes de la Escritura dice: el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. ¿La obtuvo? ¿La obtuvo? Claro que sí, pero como Dios quiso, no como Él quiso. Con engaño, con mentiras. Burló a su padre para que el padre le diera la primogenitura, para que le diera la bendición. Lo engañó al padre. Y luego cuando el hermano vino y le dijo: ya no tengo, Isaac le dijo: no tengo otra bendición, ya se la di a tu hermano. Y le ganó la bendición a través de engaño. La obtuvo, porque la amaba, pero no como él quería. Y Dios le enseñó cómo eran las cosas. Entonces, si tú amas la bendición de Dios, la puedes tener, pero ahórrate tiempo y ahórrate problemas. Mientras que tú ames las cosas de Dios, la vas a tener o la vas a tener. Pero tienes que amar las cosas de Dios. No que digas que la amas, pero tus hechos dicen otra cosa. Jacob peleó mal, pero peleó. Amén. Y siempre peleó. Nunca dejó de pelear. E hizo pacto con el Señor y en un tiempo el Señor lo bendijo, hasta que le dijo: es hora de que vuelvas a la casa de tus padres, porque era hora de resolver algunas cosas que habían quedado inconclusas. Entonces tú elige, hermano. Yo prefiero elegir que sea el Señor el que me ciña de poder. Amén. El que hace mi camino perfecto, como dice la palabra de Dios. Aquel que me mantiene en alturas. Aquel que me da fuerza para tensar el arco. Pero debemos elegir. Debemos nosotros hacer la elección. ¿Con qué te vas a quedar? Debes hacer la elección. Sal de ese espíritu, hermano. Sal de ese espíritu. Y sé creyente. Deja la queja, deja la murmuración. Y sé creyente. No te das cuenta que tú puedes engañar a los hombres, pero jamás podrás engañar a Dios. Y te engañas a ti mismo. Ese es el problema. Entonces sal de ese espíritu. Sal de ese espíritu. Hoy el Señor te habla. Y ten en cuenta lo que el Señor hoy te dice. Sal de ese espíritu. Sal de ese espíritu. Porque luego una congregación completa empieza a creer que es por ahí y que ese es el camino. Hoy tienes un momento para elegir. Si quieres seguir en ese espíritu general o quieres tomar el espíritu de Dios y que el Señor te saque adelante. Tú eliges. Te quedas en la queja, te quedas en la murmuración, o toma lo que te dice el Señor y sales adelante. Y sales a victoria. Y el Señor te da entendimiento y te reviste de poder. Tú eliges. Tú eliges. La palabra de Dios dice que en un momento se tomaron 12 jóvenes y los mandaron a espiar la tierra que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y dice que cuando llegaron esos 12, había 10 que empezaron a infundir temor y un espíritu contrario a lo que el Señor ponía en ellos. Y todo el pueblo empezó a creerle. Pero dice que había 2 que dijeron: no, si nos esforzamos, lo comeremos como pan.
Pero dice que hubo gente que no miraba las cosas con los ojos de Dios. Y todo el pueblo se levantó y se turbó. Pero finalmente las cosas no sucedieron así. Ellos veían a los enemigos como superiores a ellos. ¿Y por qué yo tengo que ver a mi enemigo, aunque sea superior, por qué lo tengo que ver como superior? Si la palabra de Dios a mí me dice que el Señor es el que pelea mis batallas. Amén. La palabra de Dios cuenta que en un momento todo el ejército tenía temor y había un varón que se llamaba Goliat, que salía todos los días y amedrentaba y asustaba al ejército de Israel. Y él decía, si había algún valiente que pelease conmigo, ni el rey se animaba a pelear con él. Nadie se animaba a pelear con él. Hasta que un día fue un varón, aquel varón David, un joven que ni siquiera tenía edad para estar en el ejército, y dijo, yo voy a pelear. Y dice que él fue y peleó, y tomó piedras y tomó una honda, y le pegó un piedrazo a la frente a aquel gigante, y cuando cayó, fue corriendo hacia él, tomó la espada, y le dio muerte, le cortó la cabeza. Y a través de ese espíritu que puso Dios en David, todo un ejército y todo un pueblo tuvo una grande victoria ese día. ¿Para qué sirvió todo el ejército? Para nada, porque el Señor puso el espíritu en un pequeño joven y le dio la victoria, y ninguno de los guerreros que estaba allí en aquel lugar tuvo el valor de ir y pelear con ese gigante, hasta que fue el jovencito y dijo, yo voy a ir. Y Dios puso su espíritu en él, y él le ganó. Y Dios dio la victoria por un varón que ni siquiera era soldado. Entonces yo no debo mirar la adversidad, el problema o el enemigo. Yo lo que debo mirar es al Señor. Debo mirar a Dios. Él es el que pelea mis batallas. Él es el que me da la victoria. No es mi mente, no es mi corazón, no es la gente que yo conozca. Es Dios. Por eso hoy el Señor te dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hoy el Señor te dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración. Y vamos, aquel que quiera renunciar a todo pensamiento que no provenga del Señor, a todo espíritu que no provenga del Señor, puede renunciar a ellos si así lo quiere. Amén. Por eso, si vamos a hacer una oración de renuncia, aquel que quiera renunciar a todo ello, puede repetir conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo renuncio a todo espíritu que no provenga de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo pensamiento que no provenga de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, trae libertad a mi mente, a mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, renuncio a todo pacto, consciente o inconsciente, y a todo lo que el diablo haya querido poner en mi mente y en mi corazón. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta victoria, por esta bendición, por esta libertad, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.